Tras la nota que le hicieron a Kicillof, saltó Milei, saltó Spert, saltó Kicillof, saltaron 3 economistas. Entonces la discusión está bastante alta. Pues parece que Kicillof no entiende conceptos básicos. Y esto, lamento informar al kirchnerista de turno, que se supone que cuando discuten dos economistas no tenés que explicar cosas muy básicas porque tenés por sentado que el otro economista lo sabe. Y por lo tanto, ay Dios, vamos a verlo. Vamos a empezar con Kicillof, pero antes, para no perder la costumbre, hola, soy Rodolfo, vamos con esto. Dólar atrasado o precios adelantados. Eso es lo que pregonaba Kicillof cuando le hicieron la entrevista. Nada producido en la Argentina es rentable. El negocio pasa por importar y timbiar. El resultado es un país primarizado. Hay varias cuestiones, y esto lo va a remarcar Spert, pero primero, la tasa impositiva es muy importante para esto. Segundo, el tema de haber cerrado el país durante tantos años también es importante, ya que se generaron oligopolios y monopolios donde no debería de haber existido. Lo que lleva de que por más de que se permita la competencia, no es algo que se elimine de un día para el otro y es algo a tener en cuenta, porque sí, hoy en día siguen habiendo precios que deberían estar más bajos de lo que están, pero siguen siendo pocas las empresas que están en estos bienes o servicios, lo que lleva a que sean los precios superior de lo que debería. Esto no es culpa de Milei, viene por una cuestión de que es históricamente el proteccionismo que se dio, llevando a estos oligopolios y monopolios que no deberían de estar. A lo que Spert dice lo siguiente: Kicillof dice que los precios de las cosas en Argentina son más caras que en el exterior. Chocolate por la noticia. Obvio que es así por culpa del proteccionismo industrial que él defiende y que el gobierno del presidente Javier Milei está desmantelando, y además por los impuestos salvajes que él cobra en provincia de Buenos Aires, mientras que el presidente los baja a nivel federal. Esto ya lo hemos visto y con varios ejemplos, también con Santa Fe, que por un lado bajan impuestos a nivel nación y las provincias lo suben o los municipios lo suben. Entonces, esa baja de impuestos no se siente en el bolsillo de la gente. Y es algo que Kicillof no va a admitir. Pero como siempre aparece el kirchnerista de turno rompiendo los huevos y diciendo, no, esto no es así, no sabés. Vamos a hacer un paréntesis y aclarar lo siguiente. Al final del video vamos a ver la parte más técnica de esto, con las gráficas correspondientes de impuestos, para que entiendan todo esto, más allá de en palabras, sino a través también de gráficos. Y acá es donde Kicillof demuestra su falta de conocimiento con respecto a lo que es la economía en general. Bueno, Milei saltó y dijo, muy bien, Spert, masterclass con respecto a lo que estás mencionando. Saltó Kicillof caliente y dijo, presidente, lo que usted llama masterclass no es más que la respuesta precaria y absolutamente vacía que no consigue responder ninguno de los argumentos y objeciones que expuse en mi nota sobre la insostenible y dañina política económica que está llevando adelante. Esto ya dejó claro que no sabe lo que es una gráfica de impuestos a la venta ni a la importación. Pongámoslo así, cuando uno pone un impuesto directo a la venta, el precio sube. Si uno pone un impuesto a la importación, el precio sube. El caso de la exportación es distinto, suele tender a bajar de forma interna y a perderse ganancia de forma del privado, pero eso, como les digo, vamos a verlo con las gráficas. Por el otro lado dice, dadas las dificultades de comprensión que manifiestan ambos y la mezcla de pereza intelectual y fanatismo ideológico que también exhiben, voy a ser aún más claro. La política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salario, empleo, la industria, la producción nacional. Como prácticamente de todo esto tenemos video en el canal, vamos a hacer un pequeño resumen de todo para no extender innecesariamente el video. Bueno, está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, industria y la producción nacional. Empecemos por la parte de industria y producción nacional. ¿Cuál es la tasa de interés de la Argentina? ¿Cuántos impuestos habían en la Argentina? Sí, antes de la llegada de Milei habían más de 167 impuestos. ¿Se entiende? Esto, para el que no lo sepa, afecta directamente a las empresas. Segundo, el tema de los juicios laborales que eran tan comunes antes de la llegada de Milei también arruinaban a las empresas y nada se hacía por revertirlo. Por el otro lado, si consideramos que todo esto puede sonar y es negativo, por el otro lado tenían un beneficio extraordinario todas las empresas nacionales y era evitar la competencia extranjera. Lo que lleva a que, una vez que abrís al mundo, y estas empresas estaban acostumbradas a una ganancia extraordinaria y no necesitaban ser realmente eficientes porque ganaban mucho más de lo que deberían, llevando a que no necesiten innovar para reducir costos, llevando a que cuando se permite la competencia, oh, sorpresa, el que vino a competir
sí se vio forzado a mejorar sus costos y al mismo tiempo sin sacrificar calidad, llevando a que, sí, a la hora de la competencia, tengan un mejor precio, un mejor servicio comparados con lo de la Argentina, llevando a que se pusieran en una mala situación las empresas argentinas. No es culpa de Milei. Lamento decírselos. Por el otro lado, el tema de las jubilaciones, salarios y empleo. ¿Cuál es la regla más básica de la economía con respecto a controles de precios? Sí, el desabastecimiento. Ahora, un desabastecimiento aparece porque las empresas no están produciendo la cantidad que deberían. Ahora, si una empresa no produce lo que debería, significa que tiene menos gente contratada de la que debería. Lo que quiere decir que eso está impactando también en el desempleo. Al mismo tiempo impacta directamente en los salarios porque al haber tanta posibilidad de conseguir mano de obra barata, el salario no es competitivo. ¿Se entiende a lo que voy? Si a esto querés sumarle otro factor como ser, por ejemplo, la inflación alcista que veníamos, y bueno, la jubilación se estaba comiendo. Aún con paritarias de 3 meses, la jubilación iba perdiendo valor real mes a mes, aún con esas paritarias. El salario real del trabajador se iba perdiendo mes a mes. El salario de aquel que no estaba trabajando y hacía alguna changa, cada vez ganaba menos. Todo el mundo iba a llegar a una hambruna en la Argentina, culpa de las políticas que Kicillof tanto alaba, tanto quiere como ser el proteccionismo de empresas, controles de precio y que la igualdad. Respecto al fanatismo ideológico, Kicillof te preguntaría exactamente lo mismo. ¿No estás analizando esto con un fanatismo? Porque pongámoslo así, estás sacando del panorama las reglas más básicas de la economía para defender lo que vos querés, sin importarte absolutamente nada de lo que supuestamente estudiaste. Y la última frase es cuanto menos divertida. Está generando más desigualdad social, más violencia y sobre todo, está rifando el futuro de los argentinos. Interesante que diga esto considerando de que en su presupuesto provincial había préstamo que no le aceptaron y se fue directamente a los bonos pasando por encima del Congreso, rifando la provincia de Buenos Aires. Interesante y dudoso, por cuanto menos, digamos. Por el otro lado, generando desigualdad social. Estados Unidos tiene altos niveles de desigualdad social, pero sin embargo creo que todos vamos a estar de acuerdo que preferís ser una persona pobre en Estados Unidos que en Argentina. El salario es diferente. Y por el otro lado, violencia, considerando lo que pasó con Messi hace unos días por regalarle una mísera camiseta firmada al presidente que buscaba en su cabeza. Y Kicillof, yo me diría las palabras porque en todas esas palabras la pifiaste. Algo que personalmente me encanta, y lo está mencionando Expert, es esto. Lo que son caros en Argentina son los bienes no transables como los salarios de los ñoquis de Kicillof en provincia de Buenos Aires. Sé que hay gente nueva en el canal, así que como va llegando gente nueva al baile, expliquemos esto brevemente. Están los bienes transables y los no transables. El transable tiene un precio internacional, lo que quiere decir que depende de ese precio internacional. Cada país en el mundo va a ser más caro o más barato, pero siempre en ese rango dependiendo la cantidad de impuestos que haya. Eso va a hacer variar el precio de los transables. Sin embargo, cuando estamos hablando de bienes no transables, que no dependen de un precio internacional, pongamos un ejemplo, una peluquería. No tiene precio internacional. Va a depender de cuánta gente haya, va a depender de los costos, va a depender de otros factores. Y por lo tanto no es el mismo precio de una peluquería acá en Tucumán que en Buenos Aires, que en Río Gallegos, que en Chubut, no es el mismo precio. Y eso es lo importante. Entonces, por esto menciona todo el ejemplo de la hamburguesa, diciendo, es caro por esto. La cantidad de impuestos va a afectar directamente los costos de los no transables, llevándose a que se transfiera directamente a precios. Entonces, los no transables en Argentina son carísimos. Finalmente, Kicillof concluyó diciendo, la provincia necesita más inversión en educación, salud, seguridad, necesita obra, frene la violencia verbal y reanude las obras. Hay un país entero que necesita un gobierno nacional protector y presente, no un tuitero. ¿Perdón? Nacional y presente, ya lo tuvimos y nos destrozó el bolsillo. Además, cuando menciona más inversión en educación, ¿no estuviste con Alberto Fernández y no te daba los recursos? ¿O lo gastaste, por ejemplo, en kit playeros? ¿O lo gastaste quizás en libros de la ESI? ¿O lo gastaste quizás en... ¿se entiende? ¿Gel íntimo? O sea, los recursos los tuviste, no los aprovechaste y los pagamos entre todos. Así que no te vengas a hacer la educación. La salud. No se va la gente de Buenos Aires, acaba porque la salud en Buenos Aires desde hace años es un desastre. ¿No estabas hace 5 años
que empezaste a asumir la gobernación. Así que no digas que ahora recién la salud... No, la seguridad. Hermano, hace unos días un tipo vino en cámara y dijo, nos están matando, la seguridad, bla, bla. Un par de horas más tarde, lo mataron. Es tu responsabilidad, Kicillof. No lo estás haciendo. Ahora te preocupan estas cosas. Ahora que los recursos se quieren administrar bien. Ahora que no te dan todo lo que pedís. Ahora te preocupa. Recién ahora, obra pública. ¿Para qué? Para dar empleo como se hizo en la gestión anterior, solamente para disimular el desempleo, llevando, y esto lo menciono siempre, que el objetivo es lo importante. O sea, si el objetivo es dar trabajo, la obra pública no se termina o se hace de mala calidad para que se tenga que volver a arreglar y dar nuevamente trabajo, que es lo que se vino haciendo esporádicamente con el kirchnerismo. ¿Se entiende? ¿Eso es lo que querés, Kicillof? Y para el que le haya quedado algún concepto como al aire, vamos a la parte un poco más técnica con las gráficas. Vamos a empezar con los transables, o sea, el que tiene precio internacional, y por ende, solamente a modo de ejemplo voy a mostrarles lo que sería una gráfica de exportación. Este sería el caso. Hay muchos números, pero nos interesan solamente las letras. En este caso, A y B. Sería el precio internacional y cómo sería la cantidad demandada dentro de un país, que sería el punto A, y el punto B, la cantidad ofrecida. La diferencia entre A y B sería la cantidad exportada. Ok, hasta acá, facilito. Ahora le agreguemos la línea punteada roja, que sería el precio internacional menos el impuesto. ¿Por qué menos? Porque sería una ganancia menor para el productor, lo que quiere decir que el precio dentro del país va a reducirse, el precio internacional se va a mantener, pero el impuesto lo paga el productor y por lo tanto se le resta por ese motivo. Lo que quiere decir que el punto C va a ser la cantidad que se va a vender dentro del país, o sea, aumenta la cantidad dentro del país y disminuye la cantidad de exportación, lo que lleva a que la balanza comercial se vea fuertemente afectada. Pero esto solamente era para que se entienda el concepto, porque lo que nos interesa es la importación en este caso. Dado que se habla de que los precios están aumentando y que los impuestos aumentan los precios, nos toca ver cómo los transables son afectados negativamente a precios hacia el consumidor. Y en este caso tenemos que ver la importación. Podemos ver que el precio internacional, o sea, la línea punteada verde, está con el punto A y B. La cantidad ofrecida dentro del país es mínima, pero la cantidad demandada es enorme. Lo que quiere decir que cuando ponemos el impuesto, en este caso lo sumamos al precio. O sea, pasa a producirse de A a C y se va a demandar de B a D. O sea, se va a demandar mucho menos, se va a producir mucho más y esto viene por el incremento del precio. Por lo tanto, en los transables, cuando estamos hablando de exportación, un impuesto va a beneficiar al consumidor, pero va a perjudicar fuertemente al productor. En el caso de la importación, un impuesto va a beneficiar, sí, al productor nacional, pero va a perjudicar fuertemente al consumidor. Línea azul demanda, línea negra oferta. Bueno, punto de equilibrio, cantidad ofrecida, cantidad demandada, chocan y por lo tanto es la cantidad óptima al precio óptimo. Listo, ya está, solucionado. No, porque tenemos que agregar el impuesto y en este caso va a ser la línea roja. Lo que nos indica es, primero, una reducción de la cantidad y un aumento del precio. En otras palabras, el precio sube, la cantidad demandada se reduce, la cantidad ofrecida se reduce y en este caso el punto 4 y 7 sería una pérdida de eficiencia, o sea, algo que no beneficia absolutamente a nadie. O sea, un impuesto perjudica a la ciudadanía y aumenta los precios. Y considerando que esto es un bien no transable, sí, ya tenemos una idea de por qué los bienes no transables en la Argentina son tan caros. Si te gustó, no olvides suscribirte y mándaselo a algún defensor de Kicillof para que le respondamos el sábado. Y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.